Extremadamente difícil para todos nosotros, porque todos sabemos que nadie se escapa a la muerte. Entonces es un tema que se necesita llegar uno aproximando a él. Se necesita poder hablar ese tema de la misma manera en que hablamos sobre los nacimientos de los bebés, como hablamos sobre la religión, la política, el sexo, el cine, los libros, pero en ese repertorio que tenemos de conversaciones diferentes, tendríamos que tener también el tema de la muerte, y no para ponernos tristes, sino para que de alguna manera estuviéramos más, como que lo tuviéramos más al lado, como si fuéramos más amigos del tema, más cómodos con el tema. Y claro, nadie puede estar cómodo con el tema de la muerte si no se habla nunca, y si solo se mantiene en una pequeña caja súper escondida, en un armario bajo llave, en la mente, en alguna parte, y ahí se queda. Y lo examinamos cuando llegas a mi edad. Evidentemente hay mucha gente que ya se ha muerto, no sea familiares sino amistades, aunque tengan mi edad, y lo vas viendo más a menudo, pero cuando eres más joven lo mantienes muy lejos, excepto en ese momento que a lo mejor se ha muerto el abuelo o el hermano de tu amigo en un accidente de coche, y entonces no lo examinamos con esa manera de verlo amistosa. ¿Y por qué demonios vamos a ver a la muerte de una manera amistosa? Pues para que nos sentimos más allegados y más cómodos con el tema. Os voy a hacer varias preguntas en un momento, no preguntas para que me las contestéis, sino retóricas, sobre el tema de la muerte, porque quisiera que reflexionéis sobre esas preguntas en los días venideros. Si os olvidáis de las preguntas, dado que no soy dada a dar PowerPoint, porque creo mucho de mis días de trabajar en una facultad en psicología en Estados Unidos, en Miami, si ponía el PowerPoint, nadie me miraba a mí, todo el mundo leyendo lo que había en el PowerPoint. Y yo a lo mejor todavía estaba en el primer punto y ellos estaban leyendo el cuarto punto. Por lo tanto, no suelo usar PowerPoint. Bueno, a veces con fotos, pero no ya con texto. Las 4 preguntas, si las olvidáis, o 5, perdón, las podéis volver a ver. Los que no lo sabéis, Mindalia sube estos vídeos a las 2-3 semanas más o menos de las charlas que se dan. Siempre en el canal de Mindalia en YouTube. Bueno, primera pregunta, y vuelvo a decir, retórica. De los que estáis aquí, ¿quién ha experimentado la muerte personalmente? Quiero decir, ¿quién ha estado presente en el momento de la muerte de alguien? Interesante, interesante. Muchos, muchos. Y algunos de vosotros muy jóvenes. Eso, fijaros, ese tema me lleva excitando, casi se podría decir, desde la edad de 6. Y sin embargo no me tocó estar presente en la muerte de nadie, a pesar de que habían muerto muchos en mi vida, hasta hace unos pocos años, porque siempre que alguien moría yo estaba pues muy lejos, o se murió de repente y no se podía estar. Segunda pregunta, ¿cómo te hizo sentir estar tan cerca de la muerte? ¿Te impactó? ¿Te dio miedo? ¿Te dio paz? ¿Te dio asombro? ¿Te dio una sensación casi de que se subiesen los pelos de punta? Son muchas posibles sensaciones que uno puede tener en el momento de la muerte de alguien, aparte, por supuesto, de dolor. Tercera pregunta, ¿llegaste a poder hablar con la persona que se moría
sobre el hecho de que se estaba muriendo, o se evitó por completo el tema. Porque claro, como no estamos acostumbrados, no se suele hablar de ello. Mucha gente necesita decir, no te preocupes, vas a mejorar. No te preocupes, vamos a salir de estas. Que en muchos casos, por supuesto, es el caso. Pero en otros casos donde sabemos que aquí no hay ya ninguna mejora posible, sin embargo, seguimos diciendo esto porque somos incapaces de hablar sobre lo que es la muerte. En aquel caso donde yo estuve presente en la muerte de alguien que fue aquí en esta zona del mundo, una amiga se moría de cáncer de pecho y en sus últimos días, cuando la visitaba, cuando sabíamos que eran ya cuestión de 2 días como mucho, hablábamos de su inminente muerte como si habláramos de un viaje que ella fuera a emprender. Hablábamos del tema con, voy a decir, hasta alegría, con ilusión, porque ella iba a ver aquello que llevábamos tanto tiempo hablando que viene después. Iba a ir a una especie de próxima aventura. Eso no significa que ella no estaba muy triste por tener que dejar todo, porque había encontrado el amor justo antes de su diagnóstico. Ya dirás, vaya, no voy a decir la palabra. Faena, sí, por decirlo de una manera muy correcta. Bueno, cuando piensas, es la cuarta pregunta, sobre el hecho de que algún día tú también vas a morir, ¿qué clase de pensamiento tienes? ¿Lo quitas del medio rápidamente para no pensar más en ello? ¿O te dejas pensar un poquito en el tema? Es algo muy personal, evidentemente, y no os puedo dar ninguna directiva, ni muchísimo menos, sobre el tipo de cosa que podríais hacer con los pensamientos. Pero yo siempre aconsejo que se mire el tema de la muerte como algo que podría ser un final y a la vez un comienzo, algo diferente, muy interesante. Y en general, quinta pregunta, ¿cuáles son tus sentimientos alrededor del tema de la muerte? Similar a la otra pregunta, pero son preguntas que son muy interesantes de hacerte a ti mismo en este momento de tu vida, para tener un poco de idea cómo estás afrontando aquello que te va a llegar. Y vuelvo a decir, no de la manera macabra, sino de una manera de acercarte a alguien que no conoces todavía y quieres a lo mejor tener un poquito de amistad con esta persona. Pues en este caso no es una persona, es un pensamiento sobre la muerte. Pero qué mejor haber pensado sobre la muerte de una manera calmada, en paz, a lo largo de los años de tu vida, para que el día que llegue, para ti ya es un pensamiento muy conocido. ¿Tú no crees que pensando así, el día que llega tu muerte, te vas a afrontar a ella, llegue como llegue, de una manera muchísimo más pacífica, calmada, sin ansiedad, que una persona que no ha hecho esto nunca y que siempre ha pensado en la muerte con cierto miedo? Bueno, esto es lo que propongo. He dicho ya un par de veces que me lleva fascinando el tema desde que tenía 6 años. Habíamos hecho el traslado de Alemania a Canadá en esa época de mi vida, y un día, con unos amigos de mis padres que nos habían invitado a almorzar, los adultos estaban en el salón y yo me había quedado en el comedor jugando con no sé qué, no me acuerdo qué. Y ellos estaban hablando evidentemente sobre sus temas.
Y como estábamos relativamente cercanos, yo podía escuchar lo que decían. Y de repente, me acuerdo como si fuera ayer, mis oídos se pusieron en punta de lanza para escuchar muy bien lo que estaban diciendo. La anfitriona, que era una señora bastante mayor, les dijo a los demás que una amiga de ella se había muerto, pero que esa señora que hablaba era muy religiosa, que Dios la había vuelto a traer a la vida y que ella, cuando volvió a la vida, les contaba a todos que había estado en un túnel muy oscuro y al final había un ángel que le dijo que volviera para atrás y volviera a la vida. Y yo, con mis 6 años, tan interesada en ese tema, que nunca había escuchado antes, como os podéis imaginar, ya estaba diciendo, no, es que no se murió de verdad. Y además, quien le dijo que volviera era un ser de luz. De alguna manera, yo no sé cómo, evidentemente, yo sabía eso, y eso me pasó por la cabeza. Bueno, a partir de allí, ese pensamiento no entró mucho en mi cabeza, excepto a veces encontraba libros raros en casa de mis padres, pero era algo que yo sabía que era un tema muy interesante. Y luego, después de ya muchos años, y desde por lo menos 20 años, cuando mis hijos ya tenían pues sus 19, 20, 21 años, les llevo diciendo, el día que me toque a mí, A, no quiero que nadie sea triste, y B, quiero que se celebre mi vida porque me habré ido a la siguiente aventura que me hace mucha ilusión. O sea, no quiero que llegue pronto, quiero vivir muchos años, pero el día que llegue me hace una ilusión impresionante porque, claro, yo no pretendo convencer a nadie aquí de mis ideas, por supuesto, pero para mí esa siguiente aventura promete muchísimo para todos si así lo vemos. Sin embargo, a pesar de esa fascinación que tuve con la muerte desde tan chiquita, fue hasta hace muy poco, digamos hasta hace 14 años más o menos, que yo no le perdí el miedo. El tema me asustaba muchísimo porque perdí a mi madre y a mi hermano en un par de años muy cercanos al cáncer. Y me di cuenta de ese horroroso vacío negro que se te abre cuando se te muere alguien. Y en aquel momento, cuando sucedió aquello en mi vida, yo no tenía todavía herramientas, digamos, psicológicas, espirituales, emocionales, para trabajar con eso. Y entonces todo aquello me dio algo tremendo. Entonces, vuelvo a repetir, esa fascinación la he tenido siempre, pero la falta de miedo no me vino hasta mucho más tarde. Y eso empezó cuando de repente, en un periodo de 2 años, en la década de los 00, en 2 años en esa década, se murieron 10 personas dentro de mi círculo amistoso. Y esas 10 personas, claro, no todos de aquí, como he vivido en muchos países, pues eran de diferentes países del mundo. Pero esas 10 personas, 9 murieron de cáncer, 1 fue asesinado y todos tenían más o menos mi edad. Y como pasó, pum, 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 uno tras otro, algo pasó dentro de mí, lo empecé a ver de una manera muy diferente. Y bueno, ahí empezó el proceso de perderle el miedo a la muerte. Bueno, ya está bien de contar cosas mías. Ahora os digo brevemente los 4 temas que quiero abordar. Las experiencias cercanas a la muerte, las ECM, que en inglés las conocemos como Near Death Experiences, la reencarnación, la vida entre las vidas
y las visiones en el momento de la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte, me imagino que todo el mundo está familiarizado con el significado de eso. ¿Lo necesito explicar? ¿Ok? Lo que tienen de curioso estas experiencias que se llevan recopilando desde hace siglos. No es una cosa nueva que hemos descubierto nosotros. Se llevan recopilando desde hace siglos en todas las culturas del mundo. Eso ya de por sí es muy interesante. Sus rasgos fundamentales suelen ser iguales o muy similares. Que en nuestros tiempos eso sea así, porque claro, en nuestros tiempos tenemos muchos medios tecnológicos, electrónicos, como para pasar información rápidamente de una parte del planeta al otro, pero que eso haya sido así hace siglos, donde no había esa forma de pasar información. Acordaros la Primera Guerra Mundial, lo que tardaba información de llegar, bueno, no digo acordaros porque estabais, sino porque lo sabréis, la manera, lo que tardó esa información en llegar, por ejemplo, del frente en Rusia o en Alemania o en el país que sea, hasta Estados Unidos. Pasaban días. Bueno, entonces el hecho de que lo que se recopilaba hace siglos y lo que se está recopilando hoy día sobre las experiencias cercanas a la muerte, que sea similar, ya de por sí es un rasgo muy interesante. En segundo lugar, cuando las personas pasan por esta experiencia, la gran mayoría, por lo que ellos mismos cuentan o escriben libros o capítulos en libros, y eso forma parte de esa biblioteca sobre el tema que tengo, la gran mayoría indica que ya no teme a la muerte por lo que les ha pasado en esa experiencia. Eso ya es un detalle muy interesante. Y por cierto, un tema totalmente diferente. Había un estudio, no sé, en el 08, una cosa así, hecha por Harvard, con drogas psicodélicas que se solían usar en los 60 en estudios legítimos y luego se prohibieron. Pues en el 08 se volvió a probar un estudio legítimo sobre las drogas psicodélicas en un grupo pequeño de personas que tenían enfermedades terminales. Se les aplicaron las drogas y cuando salieron ya de ello, casi todos contaban dos cosas. He llegado a tener una sensación de ser uno con el resto del mundo, con todas las personas, que eso de por sí es maravilloso, porque al fin y al cabo los que tienen aspiraciones espirituales es una de las cosas a las que aspiramos. Y en segundo lugar, ya no temo a la muerte. Entonces, claro, es mucho especular, intentar saber qué es lo que les pasó durante sus experiencias psicodélicas que les haya llevado a esa conclusión, pero muy interesante. Bueno, entonces, volviendo al tema de las experiencias cercanas a la muerte, el segundo rasgo similar es que indican que ya no temen a la muerte, y el tercer rasgo, muchos indican que se han encontrado con personas en ese lugar que han conocido aquí de esta vida, personas que ya habían muerto evidentemente, con lo cual muchos empiezan a creer que la vida es eterna, aunque no lo creían antes de tener esa experiencia, y que por lo tanto no acaba en la muerte. Vuelvo a decir, si hemos tenido
recopilaciones de esto de hace siglos, de muchas culturas diferentes en todo el mundo, y lo estamos teniendo ahora hoy día. Yo diría que por lo menos en parte nos indica que las personas no se están repitiendo unos a otros o copiando unos a otros, sino que de verdad están teniendo estas experiencias, o si no, tenemos que acusarlos todos a alucinaciones masivas, ¿no? En cuarto lugar, en muchos casos cuentan que ven cuando están en el lecho de la muerte, o cuando ven, por ejemplo, cuando ya han muerto clínicamente hablando, y ven los médicos trabajando sobre su cuerpo, intentando reanimarlos, y lo ven desde la clásica posición aquella del techo, mirando hacia abajo a los médicos o a los primeros auxiliares que vienen a la casa si ha sido un infarto o cosas por el estilo, ¿no? Pero debido a que están en esa posición en el techo mirando el proceso, cuentan, cuando se despiertan, cuando están ya no muertos, cuentan típicamente algo que da prueba de que realmente estaban ahí. Había uno, por ejemplo, un caso bastante famoso de un enfermo que dijo que no solamente había estado en el techo, sino que se había salido pues por la pared ahí y había visto el edificio del hospital desde afuera. Y claro, nadie se lo creía. Y dijo, no, mirad a ver, porque en el cuarto piso, en el bordecillo de la ventana de no sé qué parte del cuarto piso, hay un tenis rojo de niña. Y bueno, evidentemente fueron a buscar y a ver, y encontraron ahí el tenis rojo de una niña que no se podía ver desde ninguna posición de la calle. Ese fue un caso demostrado en uno de los libros que tengo sobre este tipo de tema. En otro caso, se despertó la persona que había casi muerto y preguntó por sus gafas y nadie sabía dónde estaban. Y entonces ella, la que había casi muerto, vio a una enfermera que reconocía, pero que aparentemente nunca había visto conscientemente, y le dijo a ella, mira, tú eres quien puso mis gafas en la mesita esa de la sala de operaciones donde guardan los instrumentos. Había un cajón de metal y ahí metiste mis gafas justo antes de ponerme el oxígeno. Y claro, la enfermera dijo, pero si nunca me ha visto consciente. Sí, pero te vi cuando estaba arriba en el techo mirando todo lo que me estabais haciendo. Y ahí metiste mis gafas. Y efectivamente, ahí estaban las gafas. Hay otro cuento similar con un señor con sus dientes postizos. Igual sabía dónde estaban porque había visto cuando estaba ahí arriba mirando dónde los habían puesto. También cuentan, por ejemplo, que saben lo que se ha dicho, los médicos, lo que se han dicho durante el tiempo que estaban trabajando sobre la persona que clínicamente estaba muerta. O, por ejemplo, saben que dicen, que no sé cómo se hace en los hospitales aquí en España, pero en el momento de la muerte en inglés se dice que se llama la muerte o se dice la hora de la muerte, ¿no? Para apuntarla en el certificado de difunción. Y entonces el que supuestamente murió dice, y llamaste mi hora de morir a las 10:17. Y claro, así lo habían apuntado justo antes de que se reanimara la persona. En quinto lugar, y encuentro esto no solamente muy interesante en aquellos que vuelven de esta clase de situación, sino lo encuentro
esperanzador, lo encuentro consolador, lo encuentro maravilloso. Dicen que no querían volver. ¿Y por qué no querían volver? Que nunca se habían sentido rodeados de tanto amor, de tanta paz, de tanto bienestar. Y por eso no querían volver. Pero claro, como todos, tenían familia, tenían hijos, tenían X o tenían todavía cosas que hacer. Y una cosa más que casi todos les pasaba era que se les animaba de parte de alguien, y ese alguien podría ser un familiar, como podría ser una especie de guía, les animaba a volver porque acuérdate que todavía te toca hacer tal o cual, aunque te vayas a olvidar de ello cuando te despiertes. Entonces las personas típicamente sí se acuerdan de que les dijeron que tenían que volver, pero no se acuerdan necesariamente de qué tarea o qué cosa todavía les queda por hacer. Y ahora os cuento unos ejemplos muy concretos que, como son tan conocidos, igual ya los conocéis. Había un caso de un niño de, digamos, 8 años que se enfermó. Era un hijo de una familia cristiana en Estados Unidos. Se enfermó y al final murió. No lo podían salvar y se murió. Estuvo primero largo rato en coma, luego, según los médicos, se murió, pero luego, evidentemente, porque si no, no os estaría contándolo, se revivó, se reanimó, por lo que hacían los médicos. Y este niño, con el tiempo, después de volver ya a casa, contaba a sus padres, bueno, principalmente a la madre. Luego incluso hicieron una película del libro que se escribió sobre este tema. Le dijo a la madre: mamá, tengo que darte un recado. Ah, sí, porque él había vuelto del cole y ella pensaba que tenía que decirle algo de la maestra. Y él dijo: te tengo que mandar saludos de mi hermana. Y la hermana de él, que era más chiquita, estaba jugando ahí en el suelo. Y la madre decía: ¿cómo que de tu hermana? Y dice: no Margarita, o como se llamara, no Margarita, de mi hermana pelirroja. Y la madre dijo: ¿cómo? Dice: sí, la conocí cuando estaba, él utilizaba la palabra cielo, cuando estaba en el cielo. Ahí la conocí y ella me dijo que tú eras muy triste cuando se murió y que la ibas a llamar Susana. Y claro, la madre se quedó pálida porque resulta que había tenido un aborto tardío. Sabían el sexo, sabían el color de pelo, pero la criatura evidentemente murió. Y entonces lo que estaba diciendo el niño, que no sabía nada, porque esta niña que supuestamente le saludó y mandó saludos a mamá, habría sido mayor que él y los padres nunca le habían hablado de ella. Así que la madre, tenéis que entender, una familia cristiana le cuesta más trabajo estar abierto a un tema así. Y por lo tanto, con eso, la madre le empezó a creer. Y no solamente le empezó a creer, sino que decidieron los padres a escribir un libro sobre el tema. Tanto les impresionó la cosa, porque claro, va totalmente en contra de lo que nos enseñan en nuestras instituciones. Aunque hay que decir también que todos estos temas existían en los libros antiguos de la Biblia, que en un momento dado en el Concilio de Roma se quitaron, pero eso ya sería para otra charla.
pero se pueden encontrar si os interesa, y hay muchos libros escritos sobre este tema, de lo que había en los libros de la Biblia que no están dentro de la Biblia ya. Bueno, hay otro caso de una niña inglesa que con 3 años decía cosas a su madre: pero tú no eres mi mamá, yo tengo otra mamá, mi otra mamá es muy oscura y tú eres muy blanca. Y claro, pensaban que bueno, que son imaginaciones de niño chico, y no le hicieron mucho caso. Y un día, todavía en esa edad muy temprana, fueron a visitar a unos amigos que tenían un libro de esos grandes que se pone en la mesa de café, en el salón, para decorar. Un libro grande con fotografías de la India. La niña ve el libro, abre, empieza a pasar páginas, llega a una foto de una casa bastante caserón, en no sé qué parte de la India, y dice: ahí está mi casa, esa es mi casa. Bueno, los padres una vez más pensaron, bueno, imaginaciones de la niña. Pero esto siguió durante años. Cuando ya tenía 7 años la niña, decidieron que iban a mirar qué es lo que pasaba con esto. Se buscaron la dirección de esta casa, la llevaron a la niña ahí a la India, y no solamente reconoció la casa y sabía dónde estaba todo en esta casa, sino reconoció a algunos de los trabajadores y los saludó por su nombre. Parece ser, ahí evidentemente no hay pruebas ni muchísimo menos contundentes, como casi nunca hay para estas cosas. Parece ser que había sido el dueño, la niña había sido el dueño de esa casa, y cuando se murió en algún momento pasó a ser la niña que conocieron en Inglaterra como la chiquitita. Y había sido el dueño de esta casa en unas circunstancias pues muy maravillosas. Había tenido, su madre aún estaba viva cuando pasó todo esto, y evidentemente dejó el pelo de punta de todas las personas que supieron del caso. Este caso también es muy conocido. Bueno, el segundo tema, muy relacionado con el cuento que acabo de contar, es la reencarnación. Más o menos en el año 86, mi padre me regaló uno de los libros de Shirley MacLaine en alemán. Y ese libro se llama Bailando en la Luz, no sé si lo conocéis. Y en ese libro ella habla de sus experiencias con unas agujas de plata del alma. Iba a ver a una señora que hacía regresiones usando agujas de acupuntura en Nuevo México, en un lugar que sigue existiendo hasta hoy día. La señora es muy conocida, ha escrito muchísimos libros, se llama Chris Griscom, y los libros están traducidos al español, al alemán, a muchos idiomas. Bueno, total, yo leo esto, vuelvo al año 86 y digo, ahí me tengo que ir yo. Porque yo en esa época sabía de regresiones, conocía gente que se habían hecho regresiones, pero yo nunca. No pude conseguir cita hasta, yo qué sé, el año siguiente, entonces lo dejé un poco de lado, y en el 89 me tocó un viaje de negocios, y por las casualidades de la vida, yo sabía, estando todavía aquí, que mi viaje de negocios me dejaba plantada un jueves en la tarde en Albuquerque, y hasta el martes en la mañana no tenía que estar en Chicago, porque era un fin de semana largo en Estados Unidos, el Día del Trabajador, que lo tienen ellos en septiembre. Entonces yo tenía todos estos días libres y lo sabía de antemano, volvía a llamar a ver si había algo posible, y efectivamente alguien había cancelado y yo podía entrar justo en ese fin de semana. Y entonces pasé
por una serie de sesiones para mí extremadamente importantes en el desarrollo de lo que voy a decir mi ser, por lo que entendí durante esas sesiones sobre mí, sobre mi vida y sobre los propósitos que yo tenía en esta vida. Pero antes de hablar un poquito más de ello, quiero decir que como no conseguí aquella cita en el 86, fui a diferentes lugares a intentar hacer lo que quería hacer en Nuevo México. Estuve con alguien en Londres intentando hacer regresiones. Estuve con alguien en Houston, no sé, meses más tarde. Y estuve con alguien en Los Ángeles, también meses más tarde, intentando hacer regresiones, y os voy a decir que no pasó absolutamente nada. Y yo pensé por mis adentros, ¿serán malos ellos? ¿Será imposible yo? No sabía, pero estaba muy frustrada. Y entonces, cuando ya me tocó la cita en el 89, en ese lugar en Nuevo México, me di cuenta que al comienzo de la primera regresión, que es como estar haciendo una hipnoterapia muy relajada. La regresión no es en este sentido algo con drogas, no es algo donde pierdes totalmente el conocimiento, sino que la mente consciente está como en un segundo plano y la mente subconsciente, que es lo que pasa típicamente en la hipnoterapia, la mente subconsciente está en primer plano. Y entonces me di cuenta en esa primera regresión que lo que yo veía, que había rechazado en Londres, Houston y Los Ángeles en las sesiones que me habían hecho ahí, era un señor árabe. Yo veía a un señor árabe galopando en un caballo con una especie de capa azul, y yo sabía que él galopaba hacia Granada con dolor en su alma, sabiendo que habían perdido a España. Entonces, ese saber en ese momento que me entró en la situación de Nuevo México, me impactó porque me di cuenta, puedes saber inmediatamente quién eres o qué eres. Cuando digo qué, me refiero a qué sexo, a qué edad, de qué raza eres. En este caso era un hombre de 30 y tantos años, alto, delgado, árabe, con enorme tristeza y desesperación debido a la caída del Al-Ándalus, ¿no? Y a la vez me acordé en ese mismo momento, eso me explica por qué sentí que estoy llegando a casa la primera vez en el 72 cuando llegué a Almería a ver ese desierto. Me sentí una sensación de estar en casa y evidentemente no tenía ningún sentido. Yo soy alemana, había vivido en Canadá, que pintaba el desierto de Almería para mí, ¿no? Pero en ese sentido lo entendí. Bueno, ahí empezaron a pasar una serie de vidas pasadas por mis ojos. Y cuando digo por mis ojos, evidentemente los ojos los tenía cerrados. La persona que me facilitaba la sesión únicamente se limitaba a decir cosas como: mírate los pies, dime lo que llevas, cómo son tus pies. Porque claro, al principio quería establecer, soy hombre, soy mujer, en qué época estoy por el tipo de zapato que llevaba. Podía también saber algo sobre mi edad, pero nunca me preguntaba cosas como: ¿eres hombre? ¿Tienes miedo? O cualquier cosa así, ¿no? Todo tenía que venir de mí. Y lo digo porque yo sé que en muchas sesiones de regresión es la persona que la está facilitando que da la información. Y no niego que eso sea posible y que sea maravilloso y fidedigno. Pero yo prefiero muchísimo
el método donde es la persona experimentando la regresión que la cuente. Y luego voy a decir una cosa más sobre la manera en que las experimenté. No las experimenté tanto como película. Hay personas muy visuales que pueden ver regresiones como película. Yo las experimenté como pensamientos. Entonces, si me preguntáis qué comí, qué desayuné esta mañana, yo no voy a verme en la mesa de desayuno con los platos y las tazas delante de mí. Yo voy a pensar, pues desayuné un zumo de limón, un café con leche y una tostada. Pero no porque me veo haciéndolo. Pues de la misma manera tenía pensamientos sobre lo que me pasaba en esas regresiones. Una de las vidas que experimenté, yo era un chico de como 8 años en un país nórdico, en una época de descubrir América, más o menos. O sea, podríamos decir que en la zona de Noruega, y estaba en un alto promontorio mirando sobre una bahía donde había los clásicos barcos que conocemos por la historia, noruegos, escandinavos, barcos que iban a pues ver qué encontraban al otro lado del agua. Y yo estaba ahí despidiéndome de mi hermano mayor en esa vida, que ya vestía con pieles y una especie de casco protector, tenía su espada, tenía su escudo. Y cuando me abrazaba, me saltaron allí en donde yo estaba en Nuevo México, lágrimas de los ojos, porque en ese momento de pensar que me estaba abrazando, me di cuenta que no lo volví a ver nunca más. Ese hermano en esa vida desapareció para siempre, y yo en aquella vida evidentemente lo echaba mucho de menos, y de ahí mis lágrimas como Gabriela en la vida de hoy. Pero en el mismo instante, y eso es la parte interesante, en el mismo instante de brotar mis lágrimas por no haber vuelto a ver a ese hermano, supe, ese hermano era mi hijo menor de esta vida. Y me vais a preguntar, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo puedes saber una cosa así? Ni idea. Ni idea. Pero lo que sí os voy a decir es que los sentimientos que me surgieron, yo no tengo tal imaginación, yo no soy Walt Disney o Steven Spielberg. Yo no tengo imaginación o una actriz como Meryl Streep que puede imaginarse algo y actuar según. Yo no soy así. Yo escribo libros, pero no libros de novela. Y entonces ese sentimiento de dolor y ese sentimiento de pura alegría al darme cuenta que me había vuelto a encontrar con él ahora como mi hijo, y posiblemente en muchas más vidas, era indescriptible. Era de lo más maravilloso que en aquel momento me podría pasar. Total, vida tras vida por las que iba pasando, iba dándome cuenta quiénes eran algunas de las personas en esas vidas. No necesariamente todas, ni muchísimo menos, pero algunas de las personas. En una vida, en la Primera Guerra Mundial, yo era la madre de un niño chiquito, de como 2 o 3 años, o menos incluso, que tuve que llevar a una pareja en el campo para que no estuviera expuesto a los peligros de la guerra. Pero no solamente era por los peligros, sino porque para mí el niño era un estorbo. Yo había sido en esa vida una madre soltera y vivía una vida de mucho vivir. Y pues el niño me estorbaba. Y entonces dejé el niño en esa casa de campo con un matrimonio, les daba mucho dinero, etcétera, etcétera. El niño estaba bien cuidado,
pero evidentemente el niño quería a su madre. Y lo iba a ver de vez en cuando, y todavía hoy, y esta experiencia de regresión me pasó en el 89, puedo oír de alguna manera su llanto, su mamá, quédate conmigo, dicho en alemán, cuando yo me iba, porque a lo mejor iba un domingo, me quedaba unas horas y volvía otra vez a la ciudad donde vivía. Pues ese niño era mi madre de esta vida. Y cuando me di cuenta de ello, se me explicaron tantísimos roces que mi madre y yo habíamos tenido, porque ya había muerto, en esta vida, que nunca tenían sentido. Y cuando leéis en la literatura sobre este tipo de tema, porque vuelvo a decir, hay libros y libros y libros y libros que recuentan todo ese tipo de cosas, vais a ver que esta manera de conectar algo de la vida pasada con la misma persona que tienes ahora en tu vida actual y un dilema que puede haber, os puede explicar algo debido a lo que pasó en la otra vida. Luego, rápidamente, una persona con la que tuve una relación muy tierna en esta vida, un hombre, con el nunca me llegué a casar con él, sin embargo, en 5 o 6 vidas pasadas, fue mi hermana mayor, mi madre, mi niñera, alguien, incluso mi abuela, alguien que siempre se ocupaba de mí de esa forma tierna con la que yo le vivía a él en esta vida. Siempre pensé en él como una especie de respiro en una vida muy turbulenta, la mía, y curiosamente en mis otras vidas, o algunas de ellas, hubo ese mismo tipo de conexión. Hilda, ¿cuánto tiempo tenemos? 5. Bueno, como solo tenemos 5 y me estoy pasando con todo lo que os he contado, os dejo a elegir. Solo me queda tiempo para contar una cosa y os puedo decir qué es lo que descubrí con estas vidas pasadas que era tan importante para mí, o el tema de las vidas entre vidas. ¿Cuál queréis? Vidas entre vidas, muy bien. Hay muchos libros sobre el tema de las vidas entre vidas. ¿Qué son? Cuando te mueres y supuestamente vas a reencarnar, ¿qué pasa? Por ejemplo, si me muero yo, Gabriela, y luego vuelvo a nacer como Miguel, pero en Chile. ¿Ok? Ahora soy chico, soy latinoamericano, a lo mejor tengo sangre india en vez de alemana y medianamente rubia. Pero entre esas dos vidas de Gabriela y Miguel, ¿qué pasa? Me quedo en una especie de, ¿cómo se llama? Donde están los sí, limbo. No, yo pensaba en donde están las orugas. Pero, entonces, han hecho, ya desde los años 70 y muchos, a comienzos de los 80, empezaron a salir libros más bien clínicos por psicólogos que trabajan con la hipnoterapia y que habían descubierto que mucha gente, en vez de ir a vidas pasadas, iban a un estado donde tienen la vida entre las vidas. Y en ese estado experimentan una serie de cosas, para mí, 1000 veces más interesantes que la vida pasada o vidas pasadas. Y lo que hay muchos autores que os podría nombrar, como Joel Whitten, Helen Wambach, Michael Newton y otros. Y si tenéis interés, me mandáis un correo. Aquí hay una tarjeta mía con la dirección y os digo los libros. No garantizo que todos estén en español, pero bueno, en esa vida entre las vidas, que claro, experimentado a nivel hipnótico, no en una experiencia cercana a la muerte,
Primero, les espera alguien. Y ese alguien casi siempre es un familiar, igual como en las experiencias cercanas a la muerte, o un ser de luz, como yo había imaginado cuando yo tenía 6 años, y ven lugares, zonas bellas de paz, una sensación una vez más de bienestar, de mucho amor, etcétera, etcétera, y conocen a una persona específica que no conocen de aquí, que suele ser su guía, su mentor, alguien que les pasa un poquito por la nueva zona y les va explicando cómo puede hacer una revisión de la vida recién acabada. ¿Por qué? Para ver si realmente has llegado a hacer todo lo que te habías propuesto. Eso ya es un pensamiento nuevo. Porque si has llegado a hacer algo o todo de lo que te has propuesto, significa que tú eres quien elige lo que va a pasarte en tu próxima vida. Y tú eres quien elige que aquel que es tu padre, con el que tienes tantos problemas, va a ser tu padre en esa vida, porque necesitas esa clase de ambiente para tener una serie de retos que te permiten crecer de esa forma. Y así un largo etcétera. Ese tema de la vida entre las vidas es para mí lo más importante de todo de hoy, porque si puedes creer en esa posibilidad, automáticamente todo lo que te pasa en esta vida es porque de alguna manera u otra tú te has puesto metas, retos, problemas, situaciones que te ayudan a crecer. Si es así, tienes libre albedrío de una manera que no hemos pensado nunca. Y si es así, la vida es muy distinta a la vida que creíamos que era cuando teníamos 12, 15 y tal años, ¿no? Bueno, creo que se me acabó el tiempo, lo siento mucho. Es un tema muy interesante. Otro día doy una segunda charla sobre el tema.